querido amigo y mi hermano. Te saluda Alexander Hércules, nuevamente aquí en Good News by Alexander Hércules. Y hoy tenemos un invitado especial que nos está visitando desde el país hermano Italia. Él es de Argentina, pero vamos a conocerlo un poquito más nosotros. Nuestro pastor y amigo Pablo Emiliano Ruggeri. ¿Cómo está? Exacto, muy bien, muy bien. Bien, aquí estoy, gracias a Dios, muy bien, contento, obviamente, de participar a este tiempo de buenas noticias, ¿no? Como dice el inglés, de el Evangelio, la buena noticia. Así que muy contento de conocerte, conocer y saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Sí, muchísimas gracias, pastor. Realmente sí son buenas noticias. Ahí pues encontramos este texto en Lucas 4:18, que es donde nos estamos apoyando. Pero tenemos a un Juan también en el Antiguo Testamento que gritaba las buenas noticias. Así es de que aquí estamos tratando de llevarle a las personas, pastor, hasta su casa, la buena noticia que el Señor nos ha dado. Pero sin más preámbulo, queremos conocer un poquito de usted. Cuéntenos de dónde viene, cómo es que está ahora en Italia. Cuéntenos un poquito de usted, por favor, queremos conocerlo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Me llamo Pablo Emiliano Ruggeri y soy argentino de la ciudad de Rosario, una ciudad importante, es la segunda ciudad más importante de Argentina. Y estoy aquí en Italia hace 11 años, ahora justamente ya he cumplido, hace poquitos días he cumplido 11 años, aquí en la misma ciudad justamente de nuestro colega Luis Lafont. Sí, wow, Aquí, wow. aquí en Italia, en Brescia, la ciudad de Brescia, situada a 70 kilómetros de Milán y bueno, a unos 200 de Venecia. Estamos en una zona, en el norte de Italia, en la región de Lombardía, provincia de Brescia. Así que aquí estamos como misioneros, hemos salido de nuestro país, de nuestra ciudad, con mi esposa y mis dos hijos, Emiliano de 16 y Natán de 14. Y estamos llevando a cabo una obra misionera, una iglesia de unas 40 personas más o menos, que estamos ya liderando hace 6 años. Hemos fundado la iglesia y a su vez también estamos trabajando en la plantación de iglesias, en el discipulado, en el evangelismo. Bueno, aquí Brescia es un lugar prácticamente Italia, Europa, como ustedes saben, hay muchos lugares vírgenes, muchos lugares donde se necesita mano de obra, donde se necesitan obreros, se necesita predicar el Evangelio. Si bien aquí todos dicen de ser cristianos, pero sabemos que son cristianos solamente porque ellos nacieron en un país cristiano, pero no han tenido realmente esa experiencia, ese encuentro personal con Jesucristo. Así que tenemos una gran tarea, tenemos un gran desafío cada día de llegar a presentar a Jesús en manera diferente. Wow, pastor, la verdad que es un hermoso y un gran privilegio poderlo tener a usted y como que nos cuente esas situaciones que por ratos en la congregación, por ratos en nuestra casa, es así como un cuento de hadas, como algo así como de cuento ficción, el hecho de dejar mi país y no, pues me voy a llevar a mi esposa, me voy a llevar a mis hijos y me voy a un país nuevo y vamos a fundar una iglesia. Y es que suena como ficción porque de alguna manera nosotros estamos acostumbrados a estar en las 4 paredes de la congregación o en las 4 paredes de la ciudad donde vivimos. Entonces ustedes, a través del llamado del Señor, toman ese valor que el Señor les ha dado, esa determinación y dicen, no, vamos a hacerle caso a lo que el Señor nos dijo y se van para la ciudad, para el país de Italia con su familia. Veo que tiene ya hijos, ya entrando a la adolescencia, 14, 16 años, y de alguna manera, pastor, porque es pastor y misionero, evangelista, y pastor, pero lo voy a decir, pastor, por los documentos que tenemos de usted. Pastor, ¿en qué momento usted viene y dice, no, pues tenemos que hacerle caso al Señor y vamos a irnos para allá, pero ya está casado, tiene un hogar, tiene a sus hijos y se atreve a tirarse a la aventura de hacer de la obediencia más que todo? Exactamente. La palabra obediencia creo que es fundamental en lo que es la vida del cristiano, del Hijo de Dios. La obediencia prácticamente es la clave. Obedecer significa justamente no estar de acuerdo en todo, pero hay que hacerlo. Si Dios lo dice, si Dios lo manda, Dios necesita básicamente
esa obediencia ciega, ¿no? Esa obediencia total que nos lleva justamente a dar esos pasos, como tú dices, saber que siempre teníamos un llamado, hemos tenido un llamado desde Argentina, hemos siempre trabajado y servido en la iglesia local, hemos sido líderes, hemos sido todo lo que se necesitaba hacer en nuestros países. Sabemos la diferencia que hay, las realidades de nuestros países de Latinoamérica a lo que es Europa, y entonces, preparados, ya habiendo sido fiel en todo lo que el Señor nos había encomendado allí en Rosario, en Argentina, en nuestra iglesia local, decidimos justamente emprender este desafío de fe, y el Señor obviamente que no se manifiesta como uno pretende, dice, no, bueno, mira que se apareció el ángel del Señor y te dice, va a Italia, sino que si bien el llamado del Señor es fuerte en el corazón, y uno tiene que moverse también por obediencia, tiene que moverse por fe, y la fe justamente es riesgo. Entonces, dejar la familia, dejar los afectos, dejar una posición de trabajo cómoda, bueno, justamente nos llevó a todo eso, ¿no? El ser obedientes al Señor por sobre todas las cosas, y saber que el Señor obviamente nos tenía preparado algo mucho mejor. Y así que primeramente vine yo y estuve unos 5 o 6 meses, 5 meses solo, y luego vino mi esposa con mis hijos, y ahí empezamos esa gran aventura que hasta el día de hoy seguimos llevando adelante, que no fue fácil, obviamente no, el Señor nunca prometió que iba a ser fácil, pero sí Él prometió que iba a estar siempre con nosotros y que Él nunca nos iba a abandonar, y que obviamente nos prometió obviamente ayudarnos y bendecirnos en todas las cosas. Para nosotros es un placer. Para nosotros usted es un pastor, un misionero bastante joven, el cual ya ha tenido bastantes experiencias en el Señor, y nos encanta pues aprender de esas experiencias. Pastor, sin más preámbulo, también nos gustaría ir hay una palabra que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros, porque le cuento, nosotros nacimos con el corazón de llevar las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Jesucristo, que están desde sus hogares, que pueden abrir esta ventana del internet y poder ver algo edificativo, algo que edifica, perdón, algo que destruye, algo que contamina, o algo que nos lleva a tener una reflexión en la palabra del Señor. Y entonces nosotros eso es lo que queremos. Y yo sé que el Señor ha puesto en su corazón palabra para aquel cristiano que tal vez está allá en su casa resguardado y esperando una palabra de Dios, y para aquella persona que también no conoce todavía al Señor Jesucristo. Así es que lo escuchamos, pastor. Amén. Bueno, muchas gracias. Justamente has dicho palabras claves que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde, Gloria a Dios. para este momento. Has hablado justamente de palabras de edificación, predicar el Evangelio, y creo que una de las tareas más fuertes, más arduas de los pastores y de los líderes hoy por hoy, creo que tiene que ser esa de volver a predicar el Evangelio quizás, o de llevar al cristiano a que se reconvierta a Jesús. No sé si me explico. Completamente. Llevar nuevamente el cristiano por la condición en la que está en su corazón. Entonces, volver a ese evangelio sencillo, volver a ese evangelio de Jesús, llevar a Jesús a la centralidad, ¿sí? A que sea el centro nuevamente de la iglesia. Y miren, la palabra que yo quería compartir, que es una palabra justamente que tiene que ver con Jesús, se trata de enamorarse de Jesús. Enamorarse de Jesús. Entonces, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 11, perdón, del versículo 3 al versículo 11, ahí leemos que dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, hacia todos los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración
y la renovación por el Espíritu Santo, el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables y que insistas con firmeza, para que los hombres que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces la pregunta de este momento, de este día, a mí de este lado del mundo es ya por la tarde, creo que ustedes es por la mañana, Amén, amén. es cómo se hace para no enamorarse de Jesús. ¿Cómo no, uno no se puede enamorar de Jesús? Y yo, como te decía, tratando de, en mi corazón, de buscar, de poder en este día, cada persona que ha tenido ya una experiencia con Dios, que la está teniendo ya desde hace años, profunda, y quizás quien nos está siguiendo por primera vez, como tú decías, quien por primera vez se está conectando a este canal. Entonces tratar de alguna manera buscar unir este tema para que de alguna manera pueda llegar a cada persona en manera singular. Y creo que la única cosa que puede unir a todos justamente es la persona misma de Jesús. ¿Sí? Amén. Jesús Amén. es la persona que nos pone a todos de acuerdo, digamos bien o mal, un poquito, ¿no? De todas las experiencias, de todos los trasfondos, de todas las edades. Entonces, dice que, una palabra que me gusta aquí, que he leído aquí, dice, palabra fiel es esta expresión del apóstol Pablo, dice, y en cuanto a estas cosas, quiero que tú hables con firmeza. Quiero que tú hables y que insistas con firmeza. Entonces, quiero insistir con firmeza, con fuerza, ¿sí? En este momento, de aquella que creo que sea la verdad. ¿Sí? La verdad no es una doctrina, la verdad no es una comunidad, la verdad no es una religión, ¿sí? La verdad no es un sistema de ideas, ¿sí? O de creencias, o de pertenecer a una ideología, de pertenecer a una denominación de algún tipo. La verdad es la persona misma de Jesús. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿cómo se hace para no enamorarse de Jesús? Es mi pregunta en este día. Porque cuando yo leo los evangelios, y más voy adelante en los años, me doy cuenta que leyendo los evangelios, de cuánto fuese o fue fácil en realidad, en aquel tiempo, al tiempo de Jesús, enamorarse de Jesús. ¿Sí? Porque ¿quién no seguía a Jesús? ¿Quién no se enamoraba de Jesús? De una persona que sanaba a los enfermos, que limpiaba a los leprosos, que echaba fuera demonios, que resucitaba muertos, que daba la vista a los ciegos, que daba el oído a los sordos, ¿sí? Que restauraba la vida de las personas, que proclamaba el perdón y el amor de Dios para cada persona en cada circunstancia y en cada situación, que defendía a los oprimidos, que alentaba a aquellos que eran condenados y juzgados por los demás. ¿Sí? Cuando algunos querían dejarlos, abandonarlos o rechazarlos, hacerlos afuera, dejarlos en parte, Jesús prácticamente se metía como un escudo humano. Entonces, aquel que llegó, dice, a reconciliar ambos pueblos en él mismo. ¿Sí? Jesús que ha hecho cosas locas en realidad. Y a veces nosotros no nos rendimos cuenta realmente de quiénes fueron las personas a las cuales Jesús llamó, ¿sí? Llamándoles discípulos y llamándoles apóstoles, en realidad también. Piensen que Jesús llegó a juntar un grupo de personas, de hombres, como Pedro, que fue un pescador, ¿sí? Como Simón, el celote o el cananista, que era literalmente el sicario contra los romanos en aquel tiempo. Era el brazo militar en aquel tiempo. Estaba en la misma cuadra, en el mismo equipo con Mateo, que cobraba los impuestos para los romanos en contra de los judíos. Entonces,
Jesús logró juntar, poner personas increíbles que se odiaban los unos a los otros, entre ellos, y les dio una causa común por la cual vivir, que era cambiar el mundo en manera definitiva a través del mensaje de la cruz. Amén. Entonces, ahora, una palabra que me toca de nuevamente aquí de Tito, que hemos leído Tito capítulo 3, donde el Espíritu Santo me daba una revelación, dice en el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y se manifestó su amor para toda la humanidad. Entonces aquí vemos que Pablo habla de Jesús y lo llama la bondad de Dios. Pablo llama a Jesús la bondad de Dios. Pablo llama a Jesús el amor de Dios que se manifestó a todos los hombres. Y como tú decías, pastor, una de las fortalezas mentales más absurdas, más increíbles para destruir, para derribar en este tiempo la mente de las personas, es la imagen equivocada, la imagen distorsionada que uno tiene de Dios. Amén, amén. Una de las fortalezas más increíbles que creo que deben ser destruidas. Y Pablo dice una cosa muy importante en 2 de Corintios, capítulo 10 al versículo 3, una palabra muy conocida, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Amén, entonces aquí amén. Pablo está hablando de nuestra mente, en realidad. Y todo tiene un comienzo a partir de un pensamiento. Cuando un pensamiento equivocado, un pensamiento errado, llega a insinuarse, hace raíz en nuestra mente, este pensamiento comienza a crear fortalezas, o sea, un pensamiento que llama nuestra atención y esto comienza a crear especulaciones, argumentaciones, ¿sí? Entonces nuestro modo de hablar es continuamente determinado de ese pensamiento, de esas argumentaciones que crean, que vienen a formar fortalezas, ¿sí? Sí, amén. Entonces no hay no hay más nada de peor de tener fortalezas en nuestra mente con una imagen equivocada de Dios en nuestra mente. Entonces, sí. Jesús que vino a hacer, Jesús vino en este mundo para dar la justa imagen de Dios. Amén. Y eso, perdón, pastor, perdón que lo interrumpa, pero estaba analizando también cuando los discípulos estaban con él, aún los discípulos, aquellos que estaban andando con él, aquellos que estaban aprendiendo de él, llega un momento que los discípulos le preguntan, Señor, pero ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y él estando con ellos le dice, pero si he estado con ustedes y aún así no lo han visto. Si el que está conmigo está con el Padre. Y eso me llama mucho la atención porque ahora nosotros, dice, bienaventurados aquellos que sin verme han creído, aquellos que no hemos estado con el Maestro. De alguna manera usted, yo y todos los demás que hemos tenido ese encuentro con Dios tenemos esa responsabilidad, pastor, de mostrar a ese Jesús que usted nos está hablando. Amén, exactamente. Nosotros, obviamente, Jesús se fue. Y nosotros somos la continuación del ministerio de Jesús. Amén. Sobre la tierra, justamente. Y nosotros, dice, yo me voy, pero a mí no me van a ver. ¿Pero a quiénes van a ver? A ustedes. Entonces somos nosotros en realidad lo que tenemos que presentar a Jesús, presentar a Dios en manera correcta. Wow. Creo que uno de los errores de la religión fue, si bien hoy quizás no conocemos o hay personas que no están sirviendo a Dios como deberían servirlo, que no están amando a Dios como deberían amarlo, es porque le fue presentado Jesús o Dios le fue presentado de manera equivocada. Wow, y eso fue a causa de la religión. Y ese es el trabajo que hacemos aquí en Italia. La religión
presenta ese Dios que tú tienes que satisfacer, que tú tienes que primeramente santificarte para llegar a Él, ese Dios que tú tienes que hacer las obras para agradarle. Entonces, la religión, ese Dios que está siempre esperando que tú te equivoques para condenarte, para castigarte. Entonces, tenemos que, justamente, a través de Jesús, como tú decías, mostrar realmente el corazón del Padre, no de Dios, sino del Padre. Así Jesús lo vino a presentar, no como Dios, sino como nuestro Padre. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, por ejemplo, también en Juan, Jesús vino literalmente a destruir y a desintegrar toda fortaleza en la mente de las personas, ¿no? que claramente lo quieren, lo desean, y a demoler prácticamente la falsa imagen en el corazón y en la mente de las personas. Y en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que, obviamente, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16 dice, pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley fue algo que fue dado, algo externo, algo que se da, fue dada por Moisés, entonces, pero la gracia vino, la gracia vino. Amén, Entonces, amén. si podemos ver la diferencia. La gracia vino. Entonces la gracia no es una enseñanza, no es una doctrina. La gracia es la persona misma de Jesús. Y cuando la Biblia dice que la gracia y la verdad, dice que vinieron, en plural, en realidad en el texto, la palabra, no me viene en el greco, ¿sí? Sí, 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 en el griego. Griego, Griego. en el griego, discúlpame que me viene en italiano. No, está bien, está bien. En el griego, la palabra, cuando dice que vinieron, en el texto original en el griego dice la gracia y la verdad vino. O sea, está hablando en singular, que la gracia y la verdad son una misma cosa, y es la persona misma de Jesús. Amén. Entonces, número uno, Pablo llama a Jesús la bondad de Dios que se manifestó a todos los hombres. Pablo llama a Jesús el amor de Dios que se manifestó a todos los hombres. Y Juan, en este caso, llama a Jesús la gracia de Dios que vino en el mundo. Sí, amén. Y tú hablabas, mira, gracias a Dios estamos en sintonía, has hecho mención de Juan 14, versículo 6 en adelante. Amén. La famosa declaración que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros siempre en realidad, y lo podemos seguir haciendo, hemos siempre atribuido esto a la salvación, lo hemos utilizado para predicar, lo seguimos haciendo, pero esto es algo que es mucho más profundo de la salvación. No es simplemente el hecho de que Jesús tampoco es el único mediador entre Dios y los hombres, aunque lo es, sino que Jesús está diciendo realmente puede conocer al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Ninguno realmente puede conocer al Padre si no es a través de mí. Si no es a través del hecho que sea yo a mostrarlo, como tú decías. Y de hecho, como tú decías, pastor, mire lo que pasa después. Cuando Felipe, le dice, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Y ya estamos. Increíble. Entonces, imaginémonos la imagen de Jesús en ese momento, la cara de Jesús, ¿no? Pensar que Jesús en ese momento, cuando los discípulos hacían eso, Jesús se tomaba la cabeza y decía, no puede ser que me esté pasando esto. Sí, Entonces sí. dice,
Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú puedes decir, muéstranos el Padre? Es como que Jesús le estaba diciendo, ustedes no han entendido nada. De tanto tiempo que estoy contigo, con ustedes, y todavía no me conoces, Filipo. ¿Tú quieres conocer el Padre? Ninguno puede ir al Padre sino a través de mí. Si el Padre no se lo revela. Entonces, también decía que muchas veces utilizamos esto para evangelizar, para llevar las personas a Cristo, y no nos damos cuenta que Jesús también se está refiriendo a algo de específico en la cultura hebrea. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en este momento nosotros no sabemos, pero en la cultura hebrea, estas tres palabras, sabemos que no lo sabemos, pero ahora lo estoy diciendo, representan en realidad esas tres puertas que llevaban al lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Porque la primera puerta que estaba en el atrio, donde estaba el altar de los sacrificios, justamente era llamada el camino. La segunda puerta que introducía en el lugar santo era llamada la verdad. Y la tercera puerta que introducía al lugar santísimo era llamada la vida. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para los hebreos esto era obviamente, era un shock, era muy tocante, muy impactante, porque él estaba diciendo, yo soy el acceso, la entrada, ¿sí?, para conocer cómo es Dios realmente. Entonces, esto es impresionante. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, no, yo soy el acceso, la entrada para conocer a Dios. Yo decía esto al principio, pastor, a todos los que me están escuchando. Nosotros tenemos que llevar, ¿sí?, la centralidad de Cristo nuevamente dentro de la iglesia. Amén. De su imagen, de su mensaje, de su ejemplo, de su modelo, porque no existió un hombre como él, igual a él, no existió un hombre que haya hablado, que haya enseñado como él. Entonces, Jesús debe volver al centro de nuestras vidas. Nosotros tenemos que volver a enamorarnos de él, tenemos que volver a enamorarnos de sus palabras, tenemos que volver a enamorarnos de su mensaje, de sus enseñanzas, de su misma persona. Nosotros tenemos que volver al primer amor. Amén. Amén, pastor. Y realmente a mí me llena mucho lo que nos está contando porque la mayoría de veces hemos tenido, bueno, o nos hemos encontrado con hermanos cristianos que han tenido una conversión completamente fuera de lugar. Una conversión donde hemos conocido a un Jesús sanador, milagroso, a un Jesús que me da lo que necesito. Si no me da lo que necesito, no estoy en la iglesia adecuada. Si no me provee lo que quiero, pues yo ando mal, de plano ando pecando. Y no nos damos cuenta que la misma Biblia nos dice que el Señor no nos da conforme a nuestros deseos en carne, sino que nos da conforme al propósito de Dios en gloria. Entonces, pastor, me encanta esto porque si tú nos estás escuchando al otro lado de esta transmisión, tenemos que darnos cuenta si en realidad hemos hecho una conversión genuina en Jesucristo, en aquel que vino a entregarse por ti en la cruz del Calvario y vino a ser el acceso completo, ese acceso que antes no había a través de la ley, hoy a través de la gracia lo tenemos, a través de ese amor genuino que se llama Jesucristo. Lo tenemos y al final termina el versículo, pastor, de nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, al final de todo, ese acceso lo tienes tú a la mano, pero este no es, yo siempre lo he dicho, pastor, tal vez usted lo vaya a oír por primera vez, tal vez no. Jesucristo no es una oferta de mercado. A ver, ¿quién quiere que levante la mano, ¿quién no quiere, quién no quiere? Eso eran las conversiones antiguas. Ahora yo sí te digo, tú tienes que reconocer, en primer lugar, para mí, no solo es levantar la mano, ese es un acto completamente de testimonio hacia el mundo, pero para mí el hecho es reconocerlo en tu corazón, que estamos apartados de él por el pecado, que necesitamos arrepentirnos y queremos conocer
a ese Jesús que transforma, a ese Jesús que liberta, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra las huestes espirituales. Pastor, el tiempo nos apremia y se nos corta. Tenemos 5 minutos, pero lo que usted nos ha dicho es una base muy fuerte y yo quisiera que usted cerrara el mensaje que nos está dando y tengamos ese cierre ahorita donde también podamos permitirle a las personas que están al otro lado de la pantalla hacer una conversión genuina. Si tú no la has hecho, tú la puedes hacer ahora a través de las palabras que nuestro pastor que nos está enseñando hoy la va a compartir contigo. Amén, amén, gloria a Dios. Exactamente, como decía el pastor, creo que no se trata de un conocimiento teórico. Muchos conocen la Biblia de memoria, pero no conocen al autor de la palabra, conocen la palabra escrita, pero no conocen la palabra revelada. Entonces, muchos quizás se consideran cristianos porque son hijos quizás de pastores o van a la iglesia los domingos, pero en realidad no conoces a Jesús, no has hecho esa experiencia, no has tenido esa experiencia realmente de convertirte al Señor, de conocerlo, de amarlo, de enamorarte de Él, de estar enamorado y de no hacer las cosas porque te lo dicen o porque no te lo dicen, porque lo tienes que hacer por obligación, no, sino que uno se mueve bajo el amor, se mueve, obviamente la fe dice que va acompañado por el amor. Entonces cuando tú conoces a Dios, cuando conoces a Jesús, su palabra, lo que Él es, su corazón, entonces las cosas son completamente diferentes. Entonces, en este momento seguramente esto no es un tiempo que es así programado por nosotros, sino que es un tiempo que Dios programó para que tú, que todavía no has tenido una experiencia, no has aceptado a Jesús realmente en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, entonces esta es la tarde. ¿Sí? No mañana, mañana no nos pertenece, hoy es el día que tienes que decidir por entregar tu vida a este Jesús maravilloso, a este Jesús realmente que vino para justamente presentarte y revelarte cómo es realmente el corazón de Dios. Y Él quiere, en este mismo instante, quiere hacerlo y quiere entrar en tu vida y quiere enseñarte y revelarte realmente el corazón de Dios el Padre. Amén. Entonces oramos, Amén. oramos. Yo te quiero guiar en este momento a ti, amigo, amiga, que todavía estás ahí luchando, que todavía estás ahí viviendo quizás una doble vida, estás quizás en la iglesia, pero tu vida todavía no está radicada, no está fundamentada, no está consolidada realmente en el Señor. Entonces, en este momento tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de volver a Jesús, a enamorarte de Él, a vivir con pasión el Evangelio, a vivir con pasión la vida con Jesús. Entonces vamos a orar y repite conmigo estas palabras. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, porque entiendo que tú lo has mandado para enseñarme, para revelarme realmente quién eres tú. Y yo en este día quiero aceptar a Jesús, quiero recibirte en mi corazón, Señor, dilo, quiero recibirte en mi corazón y quiero conocerte. Y quiero que tú me reveles a Dios el Padre. Yo en este momento te pido perdón por haber vivido lejos de ti, me arrepiento de mis pecados y sé que tu gracia me perdona y sé que tú me aceptas así como soy y en este momento entrego mi vida a ti. Y oro, en este momento, oro por tu vida, oro por cada hermano, aquellos que ya conocen, para que la revelación de Dios sea más fuerte en este tiempo. Oro por ti, en el nombre de Jesús, que estás dando los primeros pasos, que hoy comienzas esta nueva vida en Cristo. Oro para que tú también recibas el amor del Padre. Te bendigo y declaro sobre tu vida realmente la paz de Dios, declaro la plenitud de Dios en tu vida y en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y amén. Y es que realmente estas son las good news de Jesucristo. Nosotros cuando hablamos de buenas noticias, es que tú tienes acceso hoy, si tú lo decides, si tú deseas entregar y reconocer al Señor en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna. Esto no tiene precio. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Esto es Good News by Alexander Hércules. Pastor, por favor, si se quiere despedir de su audiencia, de sus amigos, estamos en su tiempo. Bien, le quiero saludar, le quiero animar a seguir adelante, a crecer, porque esto recién comienza. Hay mucho más de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito y un plan perfecto para tu vida, pero todo esto puede suceder si tú realmente estás en Cristo. Así que te animo. Gracias, pastor, por este hermoso tiempo. También te bendigo tu ministerio. Y desde aquí los saludo desde Italia. Hasta pronto, hasta la próxima. Claro que sí. Que Dios los bendiga. Esto es Good News by Alexander Hércules.